Good afternoon, brothers and friends. Buenas tardes, Our hermano. pastor is not here today, so we are going to cover for him. We have called our message Freedom for Love. Now let's pray. Padre y Señor que estás en los cielos, Heavenly te Father in alabamos, heaven, we thank you, te glorificamos we worship you, y te damos toda la gloria, Señor. and we give you all the glory to you. Gracias por tu sacrificio vicario en la cruz. Thank you for your unique and only sacrifice on Calvary. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque éramos nosotros because we los que debíamos haber estado en esa cruz. were the ones who should have been on that cross, Pero tú tomaste tu lugar en nuestro lugar. but you took our place. Yes. Y te damos gracias, oh Dios, And we thank you, Lord, porque en ti somos libres. because in you we're free, En ti somos salvos, Señor. we're saved in you. Gracias por cada iglesia Thank you for every church que hoy predica tu mensaje de salvación. that preaches your message of salvation today, Gracias por los hombres y mujeres for the men and women que llevan tu mensaje who deliver your message a lo más recóndito de este mundo. to the farthest reaches of this earth. Sé con ellos, cúbrelos con tu poder y tu gloria. Be with them and shield them with your power and glory. Protégelos de todo mal, Señor. Protect them from all evil. Ahora te damos gracias por nuestra iglesia, And we thank you for our church, por nuestro pastor for our pastor, y por cada hombre o mujer que hoy escucha tu mensaje. and for each man and woman who hears your message today. Danos humildad y capacidad, Señor, Give us humility and capacity para llevar este mensaje a tus siervos to receive this message and deliver it, y abre los corazones y mentes and open the hearts and minds para que sea recibido. so that it may be received. Como le dijimos anteriormente, As we said earlier, llamamos a nuestro mensaje Libertad por Amor. this message is called Freedom for Love. El concepto de libertad para el mundo secular The concept of liberty for the secular world es facultad y derecho de la persona is the right of a person para elegir de manera responsable to choose responsibly su propia forma de actuar their own way of acting dentro de una sociedad. within a society. También nos dice que es el estado o condición de la persona que es libre, It's also the state or condition of a person who is free, que no está encarcelado ni sometido a la voluntad de otro, who's not jailed or under the will of someone else, ni está constreñido por una obligación, deber o disciplina. or is constrained by an obligation or discipline. Existe la libertad de culto, There's the freedom of worship, existe la libertad de conciencia, freedom of conscience, libertad de pensamiento o de opinión, of thought or opinion. libertad condicional, There's conditional freedom, libertad provisional provisional, y libertad de movimientos. and freedom of movement. La palabra procede del latín libertatis. It comes from the Latin word libertatis. Vamos al mensaje. Let's go to the message. Hoy hemos establecido una analogía de We've este mensaje. Establish an analogy with today's message. Hoy 10 de octubre los cubanos conmemoramos la fecha Today, October 10th, the Cuban people commemorate en que comenzó la guerra de independencia de Cuba their independence when the war for independence started contra el gobierno español hace 153 años. against the Spanish government over 150 years ago. Lo que se conoce en nuestra historia como el grito de la de Majagua o el grito de Yara, What's known as the Scream of Yara. dirigido por Carlos Manuel de Céspedes. It was led by Carlos Manuel Céspedes, Un rico hacendado, dueño de tierra rich farmer, owner of many lands, y un central azucarero and he had even sugarcane farms en la zona de la de Majagua. in a particular zone of Cuba. Destacado abogado en la ciudad de Bayamo, Was a renowned attorney from a particular town que tuvo el valor de liberar a sus esclavos de su condición who had the will to free his own slaves from their condition, y así también llamó a todos los dueños de esclavos que hicieran lo mismo. and also exhorted all slave owners to do the same. Se casó con su prima hermana María del Carmen Céspedes He got married with his first cousin, Maria Carmen,
Y de esa unión nacieron 3 hijos, and they had 3 boys, María del Carmen, Carlos Maria, Manuel y Oscar. Carlos Manuel, and Oscar. Este fue el menor de los 3 hermanos, nació en el año 1847. Oscar being the youngest of the 3. He was born in 1847. Estando en la Manigua, Being there, luchando por la libertad de su patria, fighting for the freedom of his country, él recibió una misiva del gobernador español, he received a communication from the Spanish government, quien le comunicaba que tenía prisionero a Oscar, which was telling them that they had his son Oscar as a prisoner, su hijo menor, his youngest son, y que si no deponía las armas, and that if they didn't lay down their arms, su hijo sería fusilado. they would kill his son. Dicha carta le fue enviada a Céspedes That letter was sent to this man, el 1 de junio de 1870, July 1st of the year 70 of that. a lo que Céspedes respondió que no, To which he responded no, que todos los cubanos eran sus hijos. that all Cubans were his children. Después se conoció que Oscar había sido fusilado It was known later on that indeed that son was killed el día 29 de mayo de 1870 a los 23 años. on May 29th when he was only 23 years old. Es decir, lo fusilaron 2 días antes de que él recibiera su carta. In other words, he got killed 2 days before he even received that letter. Pero, ¿qué motivó a Céspedes renunciar a su vida cómoda But what led this rich man to give up that comfortable life y aún más cambiar la vida de su hijo por la libertad de Cuba? and beyond that to exchange the life of his son for the freedom of Cuba? Una sola oración, One prayer only, su amor por Cuba. his love for Cuba. Vayamos a Éxodo 3, 1-14, que fue la lectura bíblica que tuvimos hoy. So let's go to Exodus 3, 1 to 14. Todos conocemos la situación del pueblo hebreo. We all know the situation that the Hebrew people were in. El pueblo hebreo llegaron 69 familiares de José They had 69 families from Joseph debido a la hambruna que había sobre la tierra. that actually started there after the famine that took place of the land. El faraón había autorizado The Pharaoh had actually authorized a su familia, to his family, es decir, a la familia de José, Joseph, que vinieran todos for all of them to actually come para Egipto para evitar la hambruna. to Egypt to escape the famine. La situación cambió. The situation changed. José y todos sus familiares murieron. Joseph and his descendants passed away. El faraón también murió. That Pharaoh passed away. Y ahora hay un nuevo faraón. And now this new Pharaoh, La situación había crecido exponencialmente. that population of 69 families had exponentially grown. Y de 69 que llegaron hebreos, And from 69 Hebrews, ahora la población estaba aproximadamente en 600,000. they had grown to over 600,000. ¿Y qué hizo el faraón? So what did Pharaoh do? Llamó a las parteras hebreas, He called the Hebrew midwives, a Cifra y Fua, in particular Shifra and Pua, okay, y les dijo: and he told them, todos los niños varones que nazcan all of the baby boys who are born deben ser eliminados. should be eliminated. Las parteras The midwives, no cumplieron. they didn't obey. Dejaron vivo a los niños They y a las allowed niñas. those boys and girls to live. Y cuando el faraón les reclamó que por qué And when the Pharaoh asked them, why was this happening? no habían hecho lo que él les había mandado, Why didn't they do what he told them to do? les dieron una respuesta sencilla. They told them something simple. Nuestras mujeres hebreas The Hebrew women, son muy robustas. they're lively, Y cuando nosotros llegamos, and they give birth llegamos tarde, ya han parido. before we, the midwives, come to them. Estas mujeres These women, respetaron they respected y temieron a su Dios. and feared their God.
cosa que no hacen los abortistas en el día de hoy. something that today those who practice abortion do not. Aquel pueblo esclavizado clamaba a Dios, That people that were enslaved, they exclaimed to God. y aquel clamor subió al trono de gloria, y Dios oyó el gemido de su pueblo. And their cry reached the throne of glory, and he heard his people's cry. Y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. And he remembered his covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. Y dice el versículo 25 en el capítulo 2, And verse 225 of Exodus says que Dios miró, that God looked, pero este miró tiene un sentido más especial que ver. but this look goes beyond just seeing. Es decir, Dios reconoció In other words, he recognized la situación de su pueblo. the situation of his people. Y este verbo reconoció es un verbo dinámico And this verb of recognize is a dynamic one. y expresa el sentir de estar involucrado con algo. Expresses not just to see it, but also to be involved in it. Jehová experimentó el dolor de su pueblo, He experienced the pain of his people, de la opresión que estaban sufriendo, the oppression that they had been subject to. y compartía su sufrimiento. And he shared in their suffering. Y cuando se experimenta ese dolor, que no es un dolor físico, And when he experiences that pain that's not a physical pain, solo el amor es capaz de originar este sentimiento. only love is capable of bringing to light that feeling. Ese es el Dios personal en el cual creemos, That's the personal God in which we believe. y ese era su pueblo de la promesa. And that was his people of the promise. ¿Y qué hizo Dios? What did God do then? ¿Los dejó que siguieran sufriendo? Did he leave them there suffering? No. No. Llamó a su siervo Moisés, He called his servant Moses, aquel niño que había sido salvado de perecer en las aguas del Nilo, that boy who was saved from dying in the Nile River, que fue amamantado por su madre hasta que creció, was nursed by his own mom until he came of age, que fue entregado a la hija del faraón was turned into the Pharaoh's daughter, y que fue criado and was raised con todo boato, es decir, con toda la riqueza, with all pomp and circumstance, educado en las costumbres egipcias, educated in Egyptian customs, y que según el historiador Josefo, and according to the historian Josephus, llegó a ser considerado un héroe militar en el ejército egipcio, he was even considered a military hero in the Egyptian army. que tuvo que presenciar el sufrimiento de sus hermanos de raza But he witnessed the suffering of his own people sin él sufrirlo, without him suffering it, y que tuvo que abandonar aquella vida de riquezas and who abandoned that life of riches por defender a uno de su raza. for defending just one of his people. Huyó al desierto, a la tierra de Madián, He fled to the desert in Midian, y fue aceptado por Reuel, and he was accepted by Ruah, padre de 7 hijas, father of 7 women, y él conocía lo que había pasado en el pozo and he found out what had taken place at the well que Moisés había defendido a sus hijas, in which Moses had defended this man's daughters, y le concedió la mano de su hija Séfora, and he gave his daughter Zipporah's hand in marriage to Moses, con quien se casó, with whom he was married, y tuvo un hijo que se llamó Gedeón. and they had a son, Gideon. Bien. Wow. Durante 40 años Moisés fue pastor de ovejas, So for 40 years, Moses was a shepherd. es decir, que Dios lo fue preparando God was preparing this man para la misión que le iba a encomendar después. for the mission that he was going to give him later on. Sus idas y venidas por el Sinaí His comings and goings through Sinai lo prepararían al igual que la paciencia que adquirió como pastor would prepare him the same way the patience he had actually learned being a shepherd. para la tarea que Dios le asignaría That y que mission todos conocemos. that he was going to have and that we all know. Ya vimos que Dios, cuando se leyó la lectura bíblica, We know that God, when we read the devotional, llamó a Moisés. he called Moses. ¿Y qué le dijo? And what did he tell Moses? Ve al faraón Go to the Pharaoh y diles and tell him que vas a liberar a tu pueblo. that you're going to free your people. Y Moisés
And Moses le dijo, told him, ¿y quién soy yo para ir a mi pueblo? and who am I that I should go to my people? Y Dios le dijo, dile que te mandó quién. And God told him, tell him that who sent you? Yo soy I am el que soy. that I am. Dios endureció el corazón del faraón. God hardened Pharaoh's heart. Y después de las plagas y la muerte de los primogénitos, And after the plagues, especially the one where the firstborn died, the last one, aquel pueblo fue liberado por la gracia del those Dios Altísimo. people were freed by the grace of the God Most High. Ahora vayamos al capítulo 45 de Isaías. So now follow us to Isaiah 45. Primero revisemos el versículo 28 del capítulo 44. But let's start with the last verse of chapter 44. Esta profecía le fue dada a Isaías This is a prophecy that was given to Isaiah 166 años antes 176 years before de los hechos de Babilonia. what takes place with Babylon. Y dice, And it says, ¿qué dice de Ciro? who says of Cyrus, Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. he is my shepherd, and he shall perform all my pleasure. Al decir a Jerusalén, Saying to Jerusalem, serás edificado, you shall be built, y al templo and to the temple serás fundado. your foundation shall be laid. Y todos sabemos And we all know que Ciro that Cyrus destruyó al imperio babilónico destroyed the Babylon Empire y liberó a los hebreos and freed the Hebrews. y les ayudó a construir el templo And he helped them build their temple y a edificar Jerusalén. and edify Jerusalem. Pero fíjense en una cosa muy importante. But notice one thing that's very important. Vayamos al 45:1. Let's go to 45:1. Ahí Dios God says, lo llama su ungido. calls him his anointed. Y déjenme decir una cosa. And let me tell you, Esta era una costumbre this is a custom que había entre los hebreos that was amongst the Hebrew people denominar a reyes y príncipes ungidos. to nominate kings and princes that were anointed. Pero el único gentil que aparece en la Biblia como ungido The only Gentile to be anointed according to Scripture fue Ciro. was this man Cyrus. Dice que Dios lo comisiona a él para liberar a su pueblo God commissions this man to free his people de la esclavitud babilónica. from the Babylon Empire. Ahora vamos al versículo 4 So we'll jump de to este verse mismo capítulo 45. 4 of chapter 45 Isaiah, Y dice, and it says, por amor de mi siervo Jacob for Jacob my servant's sake, y de Israel mi escogido, and Israel my elect, te llamé por tu nombre, I have even called you by your name. te puse sobrenombre, I have named you, aunque no me conociste. though you have not known me. ¿Qué motivó a Dios a hacer esto? What motivated God to do this? Fíjense cómo comienza este versículo. Notice how he starts that verse. Por amor For Jacob, de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. my servant's sake, and Israel my elect. Nuevamente aparece la palabra amor. In the Spanish translation, it has the word love. Es decir, In other words, el amor ha motivado that the love for this man's sake has motivated God. la lucha de Carlos Manuel de Céspedes por el amor a Cuba, This man who fought for Cuba's liberty, el llamado a Moisés por el amor a su pueblo que estaba sufriendo en Egipto, Moses calling through the love for his own people who were suffering, y ahora nuevamente por amor, and now once again, el llamado a Ciro the love for this man Cyrus, for Jacob his servant's sake, para que liberara a su pueblo for Cyrus to liberate his del people imperio babilónico. from the Babylon Empire. Ahora procedamos con una de las más bellas declaraciones de la Biblia, And now we'll continue to one of the most beautiful declarations of Scripture, si no es la más bella. if not the most beautiful one. Juan 3:16. John 3:16.
¿Y qué dice Juan 3:16? And what does it say? Algunos de ustedes. One of you guys. ¿Quién dice lo que dijo Dios en Juan 3? ¿O qué dice Juan 3:16? What's John A ver, algunos de 3:16? ustedes. Any of you. De tal manera For God so amó Dios al mundo loved the world que nos ha dado a su Hijo unigénito that he gave his only begotten Son, para que todo en él, que en él crea, that whoever todo aquel believes que en in él him, crea, whoever believes in him, no se pierda, should not perish, mas tenga qué cosa, but have what? vida eterna. Everlasting life. Ahora, si anteriormente vimos que Dios se refirió If we saw before that God referred to al pueblo hebreo en las dos ocasiones anteriores, the Hebrew people twice already in both occasions, ahora now Dios se está refiriendo a quién. God's referring to who? A ver, díganle ustedes a quién se está refiriendo Dios. You tell me. Who's he referring Paulito, to? ¿a quién se está refiriendo a Dios? ¿A quién se Who- está who's he refiriendo a Dios referring en to este in versículo? verse 16? Who's God talking to? Who's that verse for? ¿A quién? A todos. Us. The world. Ya no es solamente el pueblo hebreo. It's not just the Hebrew Ahora people, somos todos. but all of us. Todos nosotros tenemos derecho a ese mensaje de Dios. All of us have the right to that message of God. Ahora Dios nos da a su Hijo unigénito He's given his only begotten para Son ofrecernos una vida totalmente libre, to give us a life that's free, una vida nueva, a new one, una vida de esperanza. one of hope. Y muchos se preguntarán, And many ask, ¿librarme de qué? free me from what? Si yo soy un hombre libre, If I'm a free man, vivo en un país libre, I live in a free country, hago lo que quiero, I do what I please, me visto como quiero, I dress how I want, ando en el carro que quiero, I have the car I o en el want, que puedo, depende. or the one I could afford, Vivo en la casa que yo quiero, I live in the house I o want, en la que me dio el dinero. or the one I could para afford pagarla. to pay. Uso como lo que yo quiero. I eat what I Yo want. soy un hombre totalmente libre. I'm totally free. Yo no necesito de Cristo para ello. I don't need Christ for that. Pero cuidado, But careful, cuidado. careful. Porque inclusive nosotros los cristianos Because even us Christians, estamos sujetos we're subject a pecado. to sin. Somos esclavos del pecado. We're slaves of sin. Venimos a la iglesia y somos esclavos del pecado. We come Sin to darnos church. cuenta muchas veces. But we're still subject to sin. Somos without esclavos del realizing it. temor, We're slaves to fear, de sufrimientos, sufferings, de vicios, vices, de malos pensamientos, evil thoughts, de prácticas deshonestas, dishonest practices, de envidias, jealousies, de celos, coveting things, adulterio, adultery, fornicación, fornication, inmundicias, unworldly things, idolatrías, pleitos. idolatry, and just issues. Fíjense cuántas cosas tenemos nosotros. How many things do Y we somos cristianos. go through being Christians? Y muchas veces Many times comentamos we say, y decimos, and we go around, oye, ¿viste esa niña? hey, did you see that girl? ¿Qué barrigoncita está últimamente? She's a little bigger than usual. ¿Eh? Did you see that? ¿O viste qué vestido más feo trae hoy? You see how that dress Parece she's una got? vieja con ese pelado. That's an ugly. Y hacemos comentarios que no debiéramos hacer. And we say things we shouldn't say. A veces nos llaman por teléfono Sometimes we'll get a phone call. y si es una llamada que nos molesta, And if it's a phone call that we didn't want to take, hacemos como que no la oímos. we'll pretend we don't hear 'em. ¿Es verdad o no es verdad? We ignore it. ¿Eh? Yeah. Y si nos llama un cobrador, menos todavía. And if it was someone trying to collect money, even less. Ok. Hay 7 razones para creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. There's 7 reasons to believe in Christ Jesus as Lord and Savior. Somos libres de condenación y culpa. En Romanos 8, 1, 2. Romans 8, 1 and 2, we're free of condemnation and guilt. Ahí lo tienen. There is therefore no condemnation to those who are in Christ, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Es cierto. Once we trust or we believe in Jesus, nos liberamos de la condenación y de la culpa.
We're free to condemnation and guilt once we put our trust in Christ. En Gálatas 5:1 Galatians 5:1, nos dice que somos libres del dominio del pecado. we're told that we're free of the dominion of sin, the yoke of bondage. Ahí lo tienen. There you go. En Romanos 6:23 y en Juan 5:24 nos dice que nos libera de la muerte eterna. In Romans 6:23, we're free from the eternal punishment of sin. ¿Por qué? Porque Why? la paga del pecado, ¿qué cosa es? Because the wages of sin is what? Es la muerte. It's death. Todos vamos a pasar ese estado físico. We're all going to go through that physical muerte. state of death. Algunos Some esperamos ser raptados si no Hope. nos ha llegado la muerte. to be raptured if death Pero hasn't reached tenemos us. una esperanza. But we have a hope. Tenemos una esperanza. Vivimos con esa esperanza We live with that hope de que seremos that we would be en la vida eterna. in eternal life, Estaremos gozándonos con nuestro Señor. rejoicing with our Lord. El Salmo 34:4 Psalm 34:4 y segunda de Timoteo 1:7 and 2 Timothy 1:7 dice que nos libera del miedo. shows us how we're freed from fear. Romanos 5:9 y primera de Tesalonicenses 1:10 nos dice que nos libera de la ira de Dios. Romans 5:9, 1 Thessalonians 1:10, we're free from the wrath of God. Y quizás muchos no entiendan And lo perhaps que es la ira de Dios. don't understand what the wrath of God is. Pero si leemos el libro de Apocalipsis But if we were to read in the book of Revelations, y nos hablan de las 7 copas we read about the 7 cups y nos hablan de los 7 sellos and the 7 seals. y vemos que el agua va a ser convertida en sangre And we read that the waters will be converted into blood, y veremos los terremotos, los volcanes, and the earthquakes and volcanoes, las úlceras en la piel, just the ulcers that are going to develop on people's skin, las plagas de enfermedad. Hermano, the plagues. that ustedes take han visto place. lo que ha pasado Have you seen what's taking place con esta pandemia del COVID with this pandemic? y no ha llegado todavía el periodo de la gran tribulación. And we haven't even reached the period of the Great Tribulation, Pero podemos decir, but we could say, o lo dice la Biblia, or rather Scripture says, que el hombre buscará la muerte that man would seek death first y no la encontrará. and wouldn't find it. Va a ser tan terrible todo It's going to be so bad que el hombre va a querer morirse. that the man's going to rather die and try to kill himself. Por eso tenemos que estar preparados, So we got to be ready, inclusive desde la edad de jóvenes, inclusive from being children. de estar preparados para la venida de Cristo. Be ready for his coming. El Señor dijo The Lord said que iba a preparar that he was going to go and prepare las mansiones celestiales. a heavenly mansion. Y como For us. creemos en sus promesas, And since we believe in his promise, porque es un Dios de pacto, because he's a God of covenant, sabemos que es cierto. we know it's true. Y Él nos prometió que vendría como ladrón en la noche. And he promised that he would come as a thief in the middle of the night. That's the reason that we need to be ready. ¿Es cierto o no es cierto? True. Tenemos que estar preparados, We got to be ready porque no sabemos cuándo será su venida. because we don't know when he's going to come. Dice que nos libera de intentar ganar nuestra salvación. Romanos 10:4 Romans 10:4, we're freed from trying to earn salvation. y 10, del 9 al 10. And same chapter, verses 9 and 10. Miren, muchas veces Many times, hay personas there are people que en realidad son buenas, who are good people, que ayudan a los semejantes. who help their brothers. ¿Cuántas veces no vemos How many times personas que reparten comida a los pobres? don't we see people giving out food to the Es less cierto. fortunate? ¿Cuántas veces no vemos personas que son grandes donadores Or grand philanthropists y que dan dinero y que dan lo que sea necesario? who give millions of dollars or whatever it takes? Pero eso no significa But that doesn't mean que se han ganado el cielo. that they've earned salvation. El cielo se gana única y exclusivamente Heaven's earned only
por la fe en Cristo Jesús. by faith in Christ Jesus. El cielo se gana única y exclusivamente Eternal life's earned only cuando confiamos en que Cristo es el Hijo de Dios, es el Dios humanado. when we trust that Christ is the Son of God, God in human form. Cuando confiamos en que Cristo es nuestro Señor y Salvador. When we trust that Christ is our Lord and Savior, No las buenas acciones. not good works. Nadie se salva por buenas acciones, No one's getting saved by good works, sino por fe. but by faith. Dice que, en último lugar, Lastly, nos da la libertad para acercarnos a Dios. we're actually free to get near to God. Hebreo 18:21. Hebrews 10, 18 to 21. Ustedes se recuerdan Do you guys remember? qué sucedió cuando Cristo expiró, es decir, exhaló su último suspiro. What happened when Christ on Calvary gave his last breath? ¿Han leído esa parte en la Biblia? ¿Se recuerdan de lo que pasó? Do you ¿Qué pasó remember? con el velo del templo? What happened with the veil in the temple? Se rasgó de arriba It was torn hacia abajo. from the top to ¿Y bottom. qué significa el velo del templo? ¿Qué significaba el velo del templo? What was the purpose of the veil in the temple? It was separating what? La traducción literal dice que era un pokelet, que era un tabique, una separación, lo que producía separación The entre el literal lugar santo y el lugar santísimo. translation was that it was a separation between the holy place and the most holy ¿Y place. quién era el único que podía entrar una vez al año? And who was the only one that could enter once a year? El sumo sacerdote que entraba el día de la expiación. The chief high priest would enter on the Day of Atonement. Es decir, In other words, nadie más podía entrar no one else could enter a la presencia de Dios. into the presence of God. Pero ahora con Cristo, con el sacrificio de Cristo, Now, through Christ's sacrifice, somos bienvenidos we're welcome a la presencia de nuestro Señor y Creador. to the presence of our Lord and Creator. Por eso les invito y les digo That's why I invite you and I tell you que tengamos confianza, que creamos, to trust in Him and believe, que aceptemos to accept a Cristo to Christ como nuestro Señor as y our Lord Salvador. and Savior. No lo digo yo, I'm not the one saying it. lo dice la Biblia. Scripture. Y les invito And I invite you, a que cuando tengan a sus amistades cerca, and when you have your friends near, le hablen de la palabra. speak to them about the Word of No God. tengan miedo, Don't be afraid. no tengan pena de hablarle a alguien de Cristo, Don't be embarrassed to talk about Christ. porque dice Primera de Timoteo 2:7 Because 1 Timothy que 2:7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, that God hasn't given us a spirit of cowardice, sino espíritu de qué? but a spirit of what? De poder. Of power. Y nosotros estamos investidos del poder de Cristo And we're clothed in the spirit of power of Christ para poder hablar de su palabra. to speak boldly of His Word. Cuando Cristo habló con sus apóstoles y les dijo que iba a preparar mansiones celestiales, When Christ was speaking to His apostles and talking about Him going away to prepare a place for them, Tomás le dijo, Thomas told him, Señor, ¿y tú a dónde vas? "But where are you going, Lord? Muéstrame el camino, muéstranos el camino para saber dónde tú vas. Show me the way so that I could know where to go." ¿Y Cristo qué le dijo? And what was Christ's answer to him? Yo soy el camino, I am the way, yo soy la verdad I'm the truth, y la vida. and the life. Gracias. Thank you. Hemos terminado. So that Vamos a dar concludes gracias. our service. We're going to give thanks, Vamos a orar. and we're going to close with prayer. Señor y Padre que estás en los cielos, Father and Lord who's in heaven, gracias por este momento, Señor. thank you for this moment. Gracias por tu iglesia, Señor. Thank you for your church, Lord. Gracias por tu sacrificio vicario en la cruz. Thank you for your one and only sacrifice on Calvary. Porque gracias a ti, Señor, somos libres del pecado. Because thanks to you, we're free from sin. Somos libres del miedo, del temor. We're free from fear. Gracias, Señor, porque tu sangre no fue derramada en vano, Señor.
Thank you, Lord, because you shed your blood not in vain. Gracias por cada iglesia que predica tu mensaje de salvación. Thank you for every church that preaches your message of salvation. Ahora bendice a cada uno presente. Please bless everyone present. Sé con aquellos que ven tu mensaje por la televisión o en la computadora. Be with those who are joining us online. Bendícele, Señor, Bless them as well. y permite que tu mensaje llegue. And allow your message to reach. En el nombre de tu Hijo Jesús. In the name of your Son, Jesus. Amén.